Ay, está pasando yo creo que la caravana por aquí. Ah, qué Sí, se escucha nítido. yo de momento, Ok, adiós. estamos en vivo. Siempre me agarra así como que Sorpresa. infraganti por alguna razón. Pero aquí estamos, buenos días a todos y a todas. Estamos por iniciar nuestro Facebook Live Café de hoy, aunque estoy sin café, lo que tengo hoy es agüita. Estoy escuchando ahora mismo la caravana que está pasando por aquí, por cerca de Santurce, así que estamos unidos a la caravana ¿verdad? En espíritu y en trabajo, porque por eso estamos haciendo esto hoy y a esta hora, porque queríamos unirnos desde las redes sociales a todas las manifestaciones que se están llevando a cabo hoy, 1 de mayo, a pesar de la represión, a pesar de la censura a la que ¿verdad? Se nos ha sometido especialmente en el día de ayer de parte del Estado, de la Policía de Puerto Rico, y a pesar de eso, a pesar de que tratan de desincentivar la protesta, de que la censura, de que arrestan a nuestros activistas más destacados, a pesar de que hacen arrestos ilegales, a pesar de que mantienen a personas, ¿verdad? Como a Giovanni Roberto en el día de ayer, lo mantuvieron horas detenido, encarcelado literalmente, privado de su libertad. Y si no es porque unos compañeros abogados radicaron un habeas corpus, no se hubiese visto la vista de regla 6 en el día de ayer, hubiese probablemente pasado la noche en la cárcel. A pesar de que nos ponen vallas para cerrar las carreteras, a pesar de todo eso, la gente en Puerto Rico ha salido en el día de hoy a manifestarse, como lo hemos hecho en los últimos 1 de mayo, como lo seguiremos haciendo, porque razones lamentablemente sobran para ejercer nuestro derecho a la protesta, incluso, ¿verdad?, en la pandemia. Voy a presentarles a algunos de los invitadas que tenemos hoy. La verdad que ha venido gente extraordinaria a este live. Estamos buscando la manera de convertirlo en un podcast porque realmente hemos tenido la dicha de tener grandes invitadas. Y en el día de hoy, aparte de Luis Calderón, que me acompaña siempre, mi compañero Luis Calderón, di hola por ahí para que te vean. Hola Mari, hola a toda Paola, ¿verdad? Y a Lisa y a toda la gente que nos está viendo. Yo estoy en el carro porque estoy en la marcha, así que... Exactamente, representando desde la protesta. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos nuevamente. Hoy nos acompañan dos compañeras a las que queremos, admiramos, sobre todo su trabajo. Una de ellas es la compañera Elisa Gallardo, de Amnistía Internacional Puerto Rico. Saludos, Lisa. Saludos a todas, todos. Realmente estoy bien contenta de estar en este espacio. Te estoy siguiendo desde que arrancaron los live café y realmente es una plataforma que ha venido a traer muchísima información, compartir contenido importante y vigente. Yo creo que eso es de lo más importante. Así que éxito con el futuro y de nuevo, gracias por la invitación. Gracias Lisa, qué bueno que estás aquí. Lisa y colaboramos mucho, Kilómetro Cero, desde su corta existencia con Amnistía y desde antes también siempre hemos tenido proyectos en colaboración y ha sido siempre bastante divertido. También tenemos aquí a la compañera Paola Aponte de Comedores Sociales de Puerto Rico. Saludos, Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos, agradecida del espacio y combativa, con mucha energía y agradecida por toda la solidaridad, y así que vamos a seguir metiendo mano. Gracias. Pues yo creo que, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar hoy. Hoy es un día
muy importante para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Puerto Rico. Creo que ya desde ya, como he dicho, podemos decir que nuestro país se crece, se ha crecido. Sería bueno que antes de entrar ¿verdad? en profundidad, Luis nos contara un poquito cómo está viendo el asunto de las caravanas, de las protestas. Luis estuvo ayer y estuvo hoy. Así que nos puedes dar un poquito así como una panorámica de cómo se están llevando a cabo estas protestas que son tan distintas de las habituales. Pues Mari, de verdad que a mí me ha sorprendido realmente, ¿verdad? Porque vamos a ser realistas, llevamos 40 y pico de días en un encierro y en un miedo increíble, ¿verdad? El país, de que si tú sales por la ventana y miras hacia afuera, aparece un monstruito del COVID y te come, ¿verdad? Así que tristemente así está nuestra gente asustada, pero sabiendo también que el gobierno, ¿verdad? Pues no está haciendo su trabajo y lamentablemente no hay otra, o sea, no queda otra. Así que es bien interesante que yo pensaba, ¿verdad? Que la participación iba a ser menor. Sin embargo, ayer estaba súper sorprendido y súper contento de la recepción de la gente, de la pasión de la gente, ¿verdad? Ante todo el proceso de criminalizar la protesta y de reprimir a la gente. La gente está lista y dispuesta, ¿verdad?, a hacer lo que hay que hacer. Y así fue ayer, a pesar del arresto, ¿verdad?, ilegal que se le dio a Giovanni. La gente no se quitó, la gente siguió para adelante y esa marcha terminó. Y después nos fuimos al cuartel a apoyar a Giovanni allá y hubo un grupo que estuvo hasta las 8:30. Obviamente sé que Paola también estuvo allí. Y eso quiere decir que el país, ¿verdad? Quizás no es la mayoría, quizás no es todo el pueblo que quisiéramos, pero el país no se va a quitar y vamos a seguir. Y aunque sea con 2 o 3, vamos a seguir. Y hoy, pues no fue distinto. La realidad es que llevamos varios 1 de mayo combativos fuertes y se pensaba que hoy, ¿verdad?, como que la cosa iba a bajar. Sin embargo, desde las 8:30 de la mañana hay convocatorias en diferentes lugares. Yo estuve en la de Trujillo Alto. Mis papás me llamaron bien temprano para decirme que ya estaban allí desde las 8 de la mañana. Bien pompeados ellos. ¿Tus papás? Y mis papás, sí. Y realmente, cuando llegamos allí, un montón de carros, un montón de gente diversa, muchas de las organizaciones que ya conocemos, pero gente también que nunca había visto, con sus carteles en sus cristales, sus banderas, y no es otra cosa que no nos van a callar. El gobierno está criminalizando la protesta y mientras más quiere reprimir, la realidad es que va a haber un grupo que se va a levantar y va a seguir combativo. Así que yo creo que hoy vamos a tener una combatividad distinta a la que han sido otros 1 de mayo, pero no menor. Yo creo que el mensaje está llegando y que el gobierno tiene que darse cuenta de que no está haciendo su trabajo y que nosotros estamos aquí para fiscalizarlo y para exigir que hagan su trabajo, porque la realidad es que cada día la gente pasa hambre, cada día la gente muere y la responsabilidad principal es de ellos y de ellas. Así mismo. Quisiera empezar preguntándole algo a Paola. Paola, ¿verdad? Ustedes en comedores sociales tienen un montón de trabajo. Yo me imagino que, ¿verdad? Durante la pandemia, yo creo que todas las organizaciones hemos tenido 2, 3, 4 veces más trabajo de lo que ya de por sí tenemos, que es mucho. Así que para que ustedes decidan hacer una protesta, eso significa que hay algo muy excepcional que está ocurriendo que hace que ustedes se tengan que movilizar del trabajo que hacen diariamente, que es un trabajo importantísimo del que tú nos vas a hablar. Quisiera que nos comentaras, ¿verdad?, un poco cuál es la motivación dentro de una pandemia, con las limitaciones que tenemos, con el exceso de trabajo que tenemos y con incluso el peligro del contagio, que ese miedo lo tenemos todos. ¿Por qué Comedores Sociales decide que tiene que llevar a cabo una protesta y cuál es la urgencia, ¿verdad?,
de ese llamado. Sí, pues mira, ¿verdad? Para quienes no sepan, pues Comedore lleva 6 años trabajando la alimentación accesible, sobre todo en la población estudiantil, pues porque la población estudiantil muchas veces no se sabe, pero pasa hambre, ¿no? Así que hemos durante todos estos años trabajado para que a ningún estudiante le falte una comida caliente y pueda, ¿verdad? Seguir realizando sus tareas del día a día. Así que llevamos todos estos años pues reclamando y vociferando la necesidad de esa seguridad alimentaria en la población, en este caso estudiantil, pero que no, luego de María, ¿verdad? Vimos también que la población, ¿verdad? De comunidades, en el caso de Caguas, que en el área principal donde trabajamos, pues durante cada desastre, durante cada crisis de este tipo, pues se profundiza más y se agudiza más el hambre, ¿no? Y las necesidades. Así que nos dimos a la tarea, justo 2 semanas después de comenzar el toque de queda por la pandemia, de realizar una iniciativa que se llama Compras Solidarias. Esta iniciativa busca, ¿verdad?, que personas que se hayan quedado sin empleo o que, ¿verdad?, estén en necesidad, que ahora mismo es la mayoría de la población, pues tengan por lo menos una compra digna para poder pues, manejarse, ¿no? Sobre todo porque ahora, ¿verdad? Y de aquí parte nuestras frustraciones y el por qué vamos convocando manifestaciones. Escuchamos, yo te digo, nos llaman sobre 1000 personas, y cada día son más llamadas y más llamadas de gente que la está pasando bien mal, gente que el desempleo no se lo han aprobado todavía por los dichosos puntos controvertibles. El PAN tampoco se lo quieren aprobar todavía. Gente que ya se le están acabando sus ahorros, o sea, estamos hablando de gente que ha trabajado toda su vida y tiene ahorros, pero ya se le están acabando sus ahorros porque la comida está carísima, la comida está el doble ahora mismo, cosa que también nos indigna un montón porque es imposible que durante una pandemia DACO no pueda hacer nada de controlar esos precios, ¿no? Entonces vamos escuchando toda esta historia y que el problema se desborda, el problema va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer como organización o lo que pueden hacer muchas organizaciones comunitarias en su espacio, reconociendo que habemos muchas organizaciones también trabajando el hambre y también la inaccesibilidad de necesidades básicas. Así que un poco viendo también el cómo este gobierno está trabajando la pandemia, lo irresponsable que ha sido, el cómo se repiten las conferencias de prensa semana tras semana dando las mismas excusas, el cómo se siguen aprobando fondos de emergencia y reconociendo que hay dinero para trabajar la emergencia, pero no se le está respondiendo a la gente. Viendo cómo siguen fortaleciendo un discurso de abrir una economía y de que eso es lo importante ahora cuando la gente está pasando necesidades, cuando no están tomando las medidas necesarias como las pruebas masivas para manejar la pandemia de verdad, pues nos encontramos con un gobierno que en realidad no está escuchando a la gente, solo escucha, ¿verdad?, otros sectores que están buscando su beneficio propio y sus intereses propios. Así que dijimos, ya, basta. Tú sabes, es imposible que organizaciones comunitarias tengamos que inclusive estar recolectando dinero o sea, la gente nos da el dinero que no tiene para poder ayudar a otras personas y el gobierno que tiene millones de dólares ni tan siquiera se digne a abrir los comedores escolares. ¿Saben? Nosotros entendemos que tienen el dinero, tienen la capacidad de hacer acciones nacionales para que la población no tenga necesidades, tienen dinero para hacer pruebas masivas y controlar la pandemia, porque ya es conocido y se habla mucho en otros países de que el 80% de las personas que transmiten el virus son asintomáticas. Entonces vamos a seguir los protocolos reales y vamos a hacer pruebas masivas. Así que nada, partimos, por una parte partimos de esa frustración, por otra también somos activistas, así que entendemos que aunque hay un toque de queda y hay unas medidas necesarias para tener un distanciamiento físico
también entendemos que en un toque de queda no puede violentar los derechos de los ciudadanos para expresar su voz, para manifestarse, para fiscalizar al gobierno, porque no está haciendo las cosas como debe. Así que por eso hemos estado activando distintas caravanas, por eso convocamos la Caravana por la Vida, porque nos parece que la prioridad y el cómo el gobierno debe estar viendo esta pandemia es poniendo la vida de la gente primero, poniendo la vida de los ciudadanos primero. Así que pues convocamos esa caravana ayer, un poco levantando los reclamos de congelación de precios, por lo que les comentaba, de aprobación automática del PAN, porque también en las estadísticas, ¿no? 93,000 personas han solicitado y solamente se han aprobado 12,000. Si no tienen infraestructura, pues inviertan en infraestructura, ¿sabes? Hay dinero para poner más gente a trabajar y que los procesos sean mucho más rápidos. Son excusas. Así que eso, por otra parte, en la defensa de las pensiones, nosotros recibimos muchas llamadas de personas retiradas que no le da la pensión para comprar alimentos y tú sabes, se ven, ¿verdad? También es una población vulnerable, estamos hablando de gente de más de 60 años que ni tan siquiera tienen, ¿verdad?, la seguridad de ir a un supermercado y que no se vayan a infectar, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchos detalles, así que por una parte eso, también abrir todos los comedores sociales. Como sabrán, nosotros estamos participando de una demanda para que se abran los comedores escolares. Las expresiones de la gobernadora las tomamos con pinzas porque un poco se lo deja a la interpretación de cada alcalde a que haga la iniciativa y también no asegura de que se abran todos los comedores, cosa que nos parece que primero hay que accionar, ¿verdad? Y segundo, tienen que ser todos los comedores porque estamos hablando de 78 municipios en necesidad, no estamos hablando de 2 o 3 pueblos. Así que nada, nuestra invitación es eso, a seguir manifestándose, tenemos el derecho para eso y no tengamos miedo que está garantizado. Gracias, Paola, por esa detallada explicación, ¿verdad?, de por qué ustedes se mueven hacia la protesta. Lisa, me gustaría que nos hablaras, ¿verdad?, de qué implicaciones tiene esto de que estas personas que a su vez están defendiendo unos derechos básicos, ¿verdad?, unos derechos fundamentales, o sea, el acceso a la comida, no puede haber algo, ¿verdad?, más fundamental que eso, tal vez. ¿Qué implicaciones tiene para el derecho a la protesta, ¿verdad?, lo que ocurrió ayer precisamente con defensores de derechos? Fíjate, yo creo que es importante enmarcar un poquito también la discusión sobre el derecho a la protesta en lo que es el contexto del COVID, ¿verdad?, el coronavirus y la pandemia. Desde que empezó la pandemia, los estados han estado imponiendo diferentes tipos de sanciones como medidas para proteger la salud pública y los estados tienen la capacidad y un espacio bien amplio para establecer estas sanciones. Estas sanciones obviamente tienen que estar basadas en la necesidad, que no es otra cosa que tienen que estar en conformidad con el derecho internacional, tienen que ser legítimas, tienen que ser adecuadas para lograr ese propósito, ¿verdad?, que tiene que ser legítimo y tienen que ser proporcionales al interés que se pretende proteger. Tomando esto en cuenta, no podemos sacar tampoco de la realidad de cuál ha sido las violaciones de los derechos generalizadas en las Américas. En términos de Amnistía Internacional, el informe anual del 2020 que se sometió en febrero, una de las violaciones que matizaban a las Américas completas era la represión a las personas que se manifestaban. Estoy segura que ustedes pueden recordar el caso de Chile, nuestro verano del 2019, la situación en Haití, y todas estas protestas se daban por cosas similares a las que estaba, en algunos casos, lo que estaba especialmente hablando Paola, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, en contra de la corrupción, muchas manifestaciones en protección de la vida de las personas indígenas, de los pueblos ancestrales y sus tierras ancestrales, por mencionar algunas, la violencia contra las mujeres y las niñas. Y se recrudece
todas estas violaciones bajo este contexto, porque no desaparecen de un año a otro. Son las realidades que están viviendo nuestro país y por nuestros países, ¿verdad? En la región de las Américas. Y por lo tanto, en este contexto donde las personas están sometidas a unas medidas muy particulares, estas sanciones, todo se exacerba. Obviamente las personas, y estoy segura que ustedes lo vieron, el inicio de las protestas se dio originalmente a través de las redes sociales. La gente rápidamente empezó a hablar y a manifestarse sobre las necesidades que tenían. Pero empezaron a salir a la luz las cosas que vemos, por lo menos en el caso de Puerto Rico, constantemente. Casos de corrupción. Información que no era completa, información que cambiaba constantemente, y eso crea en las personas un sentido de preocupación porque no saben realmente cuáles son las acciones que tienen que tomar en protección de sí mismos. Ahora, yo debo reconocer también, y lo hago, no digo yo, sino Amnistía Internacional Puerto Rico, que el mensaje que envió el Estado sobre cómo protegernos caló. Y las personas asumieron rápidamente lo que fue el distanciamiento físico, que le llamaban distanciamiento social, pero no es otra cosa que el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, el uso de los guantes. La gente se resguardó, la gente se cuidó y eso sin duda tuvo un efecto positivo. Sin embargo, las otras cosas que estuve mencionando, como es el tema típico de la corrupción en Puerto Rico, la falta de información, alimentación que no llegaba, a personas que se están quejando de hambre, el dinero que no baja cuando sabemos que hay arcas del gobierno que están llenas de fondos federales desde la época de María, que no se han administrado sabiamente y que se mantienen en estas arcas. Todo el mundo podrá tener una razón para pensar por qué. ¿Qué producen? Pues que la gente se quiera quejar, que la gente se quiera manifestar, que la gente tenga que salir a la calle. ¿Y qué más contraproducente que tener un estado de pandemia y que la gente se tenga que tirar a la calle? La realidad es que cuando los estados imponen estas medidas tienen que hacerlo desde la solidaridad con el pueblo, tienen que hacerlo de formas que no sean coercitivas, que no repriman a la sociedad. El ejemplo de ayer, o sea, ¿y qué ha pasado? Ya en Puerto Rico han habido sobre 1.700 detenciones, 600 y pico de arrestos en torno al tema del toque de queda y el tema del COVID. Esto lo que hace es poner a las personas en riesgo, su salud se ve de nuevo en riesgo y el Estado lo que tiene que hacer es todo lo contrario, citar a la gente, más que nada informar a las personas para que nos protejamos. Ayer yo me asusté muchísimo cuando en las redes estuve viendo el arresto de Giovanni. Todos estos policías encima del compañero, sin guantes, o algunos con mascarillas, otros sin mascarillas, y eso lo pone en riesgo a él, no solamente que a las personas que están obviamente preocupadas por su presencia allí. Luego en el cuartel, cuando lo mueven, obviamente va a haber personas que lo están acompañando, también se exponen. Y 8, 9, 10 horas en un cuartel de la policía, cuando muy bien ha explicado Kilómetro Cero, y Mari lo dice una y otra vez, los policías en Puerto Rico están 27 veces más contagiados del COVID-19 que cualquier otra persona en la población, desde las patrullas, el uso de las esposas, la cercanía de un agente de la policía cuando te va a arrestar o te va a leer los derechos si es que lo hicieran, que en el caso de ayer yo no escuché las razones que se las estaban dando directamente a él, se lo dieron a la prensa. Que finalmente todo resulta en pues, lo que vimos ayer, un arresto ilegal. Así que creo que lo más importante es cómo los estados van a imponer esas sanciones en términos de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión a las personas, pero más que nada también garantizarle su salud. Exacto, en este caso, esto está bien vinculado, o sea, el derecho a la protesta siempre, ¿verdad? Ha estado vinculado a otros derechos fundamentales, pero en este caso decimos que literalmente se nos va la vida si no protestamos. Le hemos dado ya tiempo excesivo al gobierno, ¿verdad? Para que atienda los asuntos de salud pública, que para eso está facultado el gobierno. Y entendemos pues que obviamente no lo han hecho. Por lo tanto, aquí se nos juega hasta la vida.
Lisa, quisiera hablar de cómo, y Paola, los dos, es algo que Luis y yo hablábamos ayer, Luis, sobre cómo, ¿verdad? Vivimos supuestamente en una democracia, pero en Puerto Rico estamos bien arrinconados, ¿verdad? Democráticamente, porque aún con el peso y el contrapeso de las tres ramas, realmente es cada vez más difícil vindicar derechos humanos en Puerto Rico. Cada vez más difícil, cada vez más difícil. Y con relación al derecho a la protesta, es poco lo que nosotros podemos hacer, más allá de hacer el llamado que hacemos, más allá de llevar nuestro mensaje. Es muy poco lo que podemos hacer en términos de, ayer que se reprimió de la forma que vimos como reprimieron a Giovanni. Mira, Giovanni hoy, si presenta una demanda en contra de la policía, se la van a paralizar en el tribunal por razón, ¿verdad?, de lo de promesa, que eso era uno de los recursos que nosotros teníamos. Entonces, ante esta limitación que tenemos, cada vez más excesiva, ¿a qué puede recurrir la ciudadanía? Tenemos Amnistía Internacional, que hace un informe anual. El relator de expresión hizo un informe anual, nos ha incluido, a Puerto Rico lo incluyó este año como uno de los casos más extremos de violación del derecho a la expresión. Tú participaste de eso, Lisa, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las alternativas en términos de rendición de cuentas, de que hayan consecuencias en un país como el nuestro, donde los caminos democráticos, digamos, están cada vez más limitados? Sí, mira, como tú bien mencionas, hay instrumentalidades internacionales que recogen los informes que se crean aquí en Puerto Rico. Ha habido varios sometidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han abierto audiencias donde activistas puertorriqueños han podido presentar la situación, en el caso Post María, los temas sobre pobreza, de las mujeres particularmente. De hecho, se están elaborando unos trabajos ya desde el Instituto Caribeño de Derechos Humanos para cuando se reanuden las audiencias junto a otras organizaciones. Yo creo que esa es una de las formas importantes. Nosotros no podemos claudicar en nuestro interés de dar a conocer de manera internacional el caso de Puerto Rico, las situaciones que se viven aquí, la situación política que tenemos a veces nos limita un poco ese campo de denuncia. Sin embargo, nosotros tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Yo creo que la herramienta de Amnistía Internacional es bien valiosa. Por ejemplo, ayer, en el caso de Giovanni, nos movimos rápidamente y logramos que desde la oficina regional de Amnistía Internacional, la oficina en las Américas, saliera una comunicación reconociendo a Giovanni como un defensor de derechos humanos, que no es poca cosa a nivel internacional. Se le dio visibilidad regional al caso y al arresto de Giovanni como un arresto ilegal, y se le hizo un llamado al Estado desde Amnistía para que se reconozca el derecho de las personas a la libertad de expresión en este contexto del COVID, que como yo mencionaba anteriormente, es tan importante. O sea que existen esas herramientas, pero más que nada, cada individuo, cada persona tiene que conocer sus derechos humanos y sus derechos civiles, y defenderlos y ponerlos en práctica. Solamente así nosotros podemos garantizar que estos derechos se nos respeten. Es responsabilidad del Estado respetar esos derechos, pero la realidad es que cuando toma medidas, en este caso de protección, ¿verdad?, a la salud pública, lamentablemente no utilizan esa mirada de derechos humanos, que es lo que quisiéramos y cuál es el verdadero deber del Estado. Y es garantizar, en la medida que se construyen estas medidas de protección, garantizarle a las personas una voz. Mira, en el caso de los derechos, de los defensores de derechos humanos, para nosotros es sumamente importante que el Estado reconozca la importancia de estas personas.
Los defensores de derechos humanos son la voz principal de las personas marginadas, de las personas empobrecidas, de las personas que pueden sufrir discrimen. En vez de limitar su voz, de acallarles, de arrestarles, de detenerles, de encerrarles, lo que tienen que hacer es todo lo contrario, es sentarnos con estas personas, escuchar lo que tienen que decir. Su importancia en estos momentos es clave. Son las personas que están tocando diariamente. Compañero Giovanni, compañero de comedores sociales, junto con la mesa social y otras organizaciones en Puerto Rico han estado levantando la voz por el tema de la hambruna. No es ficticio, en Puerto Rico hay gente que no se lo cree, pero se está pasando hambre. Más de la mitad de la población de niños y niñas en este país, niñas, están empobrecidos. No hay comedores escolares abiertos, que era una de las cosas que más nos duele, que más nos dolía, porque sabemos que hay dinero, que hay comida en almacenes que se puede estar preparando. Así que creo que el tema también de los defensores de derechos humanos es algo importante que en Puerto Rico tenemos que darle seguimiento, proteger a estas personas y garantizarles que su voz sea escuchada. Sí, yo también quiero comentar sobre eso, si me permiten. Es que también hay dos cosas bien importantes sobre esto y yo creo que por una parte algo que molestó mucho a la policía ayer era que precisamente Giovanni estuviese defendiendo sus derechos a la protesta en medio, ¿verdad?, de esa intervención ilegal. Y eso inclusive yo pienso que fue lo que hizo que molestara al policía, ¿verdad?, el teniente García. Conocido, déjame interrumpirte en este momento, el señor José Juan García es un conocido violador de derechos civiles en Puerto Rico. Ha sido demandado previamente por abusos bien excesivos. En Barrera Morales particularmente fue demandado por ACLU y el premio tras esa demanda fue ascenderlo dentro de la Policía de Puerto Rico. Gracias por el comentario. Sí, por una parte, eso es importante, esa información, que la sepa la gente. Así que por una parte, saber, conocer tus derechos y que están garantizados es importante, y es importante decírselo a sí mismo, a la policía en la cara, porque él no supo reaccionar a eso y por eso hizo una intervención totalmente ilegal desde el principio. Por otra parte, ¿verdad?, es importante también la presión, es importante la organización. Nosotros, ¿verdad?, nos hemos dado, ¿verdad?, en cuenta a través de todos estos años de activismo que la justicia también está en la calle, ¿verdad?, y que hay, ¿verdad?, organismos estatales que no necesariamente la van a garantizar, pero que en parte estar cada vez más en la calle reclamando, ¿verdad?, ese derecho a defender la vida, ese derecho que tenemos a expresarnos y sobre todo a fiscalizar el Estado, es algo, ¿verdad?, que está garantizado, y entre más estemos, ¿verdad?, en la calle, en este caso, ¿verdad?, de manera segura, pues va a garantizar, ¿verdad?, que se tomen acciones para que, ¿verdad?, el Estado pues haga lo que tiene que hacer. Ayer en la detención ilegal de Giovanni, gente se movilizó, ¿verdad?, en ambos cuarteles, y me parece que esas presiones, ¿verdad?, que se estaban generando desde afuera del cuartel también, ¿verdad?, permitieron que su detención fuera rápida y pronta, pues porque saben que lo que están haciendo está mal, y es importante que la gente sepa que eso también está mal y que hay que seguir en la calle. También es importante que la gente sepa, esta intervención fue ilegal desde el principio porque parte de los nuevos protocolos de la policía para atender intervenciones durante esta pandemia se supone que no sea la primera opción, ¿verdad?, arrestar, sino en todo caso, ¿verdad?, se le hace una intervención a la persona, se le hace si acaso una citación, pero se supone que no en ningún momento, ¿verdad?, se lleven a la persona. Así que sí, nosotros estamos bien preocupados porque pusieron en riesgo ¿verdad?, el compañero también es asmático, así que parte de lo que hemos estado conversando es exigir también una prueba molecular para el compañero, que él hace servicio esencial, y lo pusieron en riesgo la policía, no la caravana, sino la policía.
Y también que entendamos que esto fue un arresto selectivo y como parte de una persecución política que la policía de Puerto Rico y el Estado lleva años realizando a los activistas puertorriqueños que reclaman, ¿verdad?, lo que nos pertenecen y los derechos que nos pertenecen. Así que no fue casualidad esa intervención ilegal. Trató de aguar una manifestación importante, cosa que no pudo y que inclusive dio gasolina para seguir protestas hoy y las que van a seguir viniendo. Yo quería, ¿verdad? Además de lo que está diciendo Paola y lo que ustedes acaban de presentar, ayer hablando sobre eso, y es que nosotros tenemos que empezar a tomar acciones concretas con casos específicos. Nuestra lucha es amplia, es grande, tenemos muchas, ¿verdad? Lugares a donde enfocarnos. Pero yo pienso que ustedes acaban de decir algo que a mí me hace todo el sentido de la vida. Ese agente, capitán, sargento, no sé lo que sea, tiene tenemos la información suficiente para exigir como pueblo que esa persona sea sacada de la policía. ¿Sabe? Esa persona lleva ya un trayecto de violencia contra activistas, contra las comunidades. Pues ese no es el policía que nosotros necesitamos. Así que nosotros tenemos que lograr, tenemos que juntarnos para exigir que esa persona sea removida de la policía, porque es la gente que nos hace daño. Y si esa persona que está ahí con una intención, ¿verdad? Pues que si el gobierno la quiere proteger, pues que lo diga de frente. Si no es así, que la tiene que sacar, ¿sabes? Ya Giovanni Vela fue liberado, pero el daño que ocurrió con Giovanni en todo el proceso no se quita, o sea, no se borra con que lo hayan liberado ayer. ¿Sabes? Hay unas cosas que quedan ahí, hay unos rastros que quedan ahí, hay un daño psicológico que queda ahí, y esperemos que no se contagie de COVID, porque entonces sí te digo. Así que yo creo que algo que puede salir de esta conversación y que podamos, ¿verdad?, articular es que literalmente se construya un requerimiento, una demanda, se articule algo contra ese agente, porque se notó y está grabado de que evidentemente fue directamente a cohibir una protesta y a afectar personalmente a un activista de derechos humanos. Yo coincido contigo definitivamente. Yo creo que hay una gente que sin duda hay que sacar de la policía de Puerto Rico. Sin embargo, nosotros tenemos un historial tan y tan largo, ¿verdad?, de represión contra defensores de derechos, contra independentistas, contra ambientalistas. Esos arrestos selectivos, ¿verdad?, son sumamente comunes en la fabricación de casos. Oye, no lo digo yo, me lo han dicho los propios policías, me lo dicen a mí, ¿verdad? No me lo van a decir aquí en los comentarios públicos, pero me lo dicen en privado. A mí me han dicho literalmente, miembros de la policía de Puerto Rico me han dicho, mira, esta es la misma policía de los años 70 y 80. Tú misma dices que la policía ha mejorado porque no es la misma de los años 70 y estás mal porque sigue siendo la misma policía que fabrica casos, que planta evidencia ilegalmente y que si incluso te tienen que mandar a matar, te van a mandar a matar. Así literalmente me lo han dicho en la cara, y no ha sido un independentista, no ha sido un defensor de derechos humanos, no ha sido un político de izquierda, me lo han dicho personas de la policía de Puerto Rico. Dicho eso, estoy de acuerdo, pero el problema de la policía es mayor que José Juan García, ¿verdad? José Juan García no está solo. El problema es que en esa policía no hay unos mecanismos de rendición de cuentas que les respondan a la ciudadanía. Entonces no pasa nada. Un policía puede violar derechos y el proceso es tan y tan simbólico. No lo digo yo, lo dice el propio monitor federal de la policía, que las investigaciones administrativas de la policía no son tal cosa como investigaciones. ¿Por qué? Porque no entrevistan a testigos que no sean policías, porque no buscan videos de lo ocurrido, solamente en un 6% de los casos buscaron videos, o sea, prácticamente se puede decir que no los buscaron, porque no son investigaciones realmente rigurosas con el propósito de
de que las violaciones de derechos o las conductas o las malas conductas policíacas en efecto tengan consecuencias. Y eso prevenga entonces en un futuro que ese policía se convierta en un conocido violador de derechos o incluso en un delincuente. Así que, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que nombrar, y por eso lo hago, cuando hay un policía que yo sé su historial, lo nombro. Pero el problema se va a resolver sacando ese hombre de allí. Yo creo que va más allá. O sea, el problema, ¿verdad? Es uno sistémico. Nosotros, de hecho, tratamos de no, ¿verdad? Cuando hay un señor como este, hay que decirlo. Pero nosotros no solemos hablar particularmente de un policía de este o del otro, porque entendemos que el problema lo tiene la agencia, que la impunidad la ha alimentado la agencia, la Policía de Puerto Rico. Y como decía Paola, en el caso de Giovanni fue selectivo. Mira, todos sabemos, todos los que conocemos a Giovanni y conocemos su trabajo desde por lo menos la huelga de la universidad en el 2010, sabemos que la policía la tiene con Giovanni. Estaban locos por arrestarlo. O sea, yo creo que ayer ellos aprovecharon la coyuntura para hacer lo que no habían podido hacer anteriormente. Sin embargo, pues es importante ver que esto lo viven también gente que no son defensores de derechos, pero son ciudadanos con derechos y lo viven todos los días de su vida. Y qué bueno que ayer nos indignamos por Giovanni, porque Giovanni, como dice Lisa, representa a mucha gente y representa el hambre, representa nuestros reclamos como ciudadanía en un momento extraordinario de la historia. Pero yo les aseguro que esas intervenciones caprichosas, esas fabricaciones, esas intervenciones arbitrarias, incluso, que no fue el caso ayer, el uso de fuerza excesiva, incluso muertos, o sea, la gente que la policía mata en este país, que utiliza la fuerza letal y que termina matándolo, esas personas no tienen la comunidad que tiene Giovanni, no tienen las protecciones que tiene Giovanni, que a los 2 minutos salió un habeas corpus y fue radicado en corte. Por eso es que la policía tiene que cambiar completamente, no solamente sus prácticas con respecto al derecho a la protesta, son sus prácticas desde las más pequeñas hasta las más grandes, o sea, desde el día a día, desde sus intervenciones, que por cierto en el toque de queda han sido nefastas, y han dejado a un montón de gente traumatizada psicológicamente, como si necesitáramos más traumas por encima del trauma. Tienen que ser, ¿verdad? Cada protocolo, cada intervención, la cultura misma de esa agencia tiene que cambiar hacia una de solidaridad con la ciudadanía, hacia una comunitaria, hacia una de protección y no de represión. A veces nosotros decimos, no pretendo cambiar a la policía, porque ¿será eso posible, cambiar a la policía? No lo sé, pero lo que quiero es cambiar a la gente. Quiero que la gente en Puerto Rico exija una mejor policía, que exija un mejor trato, una intervención más humana de parte del Estado, que tiene exceso de poder. Así que un poco eso es lo que necesitamos, que la gente reclame, que la gente, como dice Lisa, conozca sus derechos, que sigamos insistiendo en cambiar nuestras expectativas, que todos nos indignemos como nos indignamos ayer, estadistas, populares, independentistas. Yo creo que ayer estaba todo el mundo indignado por la intervención a Giovanni, que así mismo nos indignemos, ¿verdad? Cada vez que un pobre es asesinado por un policía, porque pensaba que tenía un arma y resulta que no la tenía. Cada vez que una persona de un residencial público le allanan la casa sin una orden judicial. Cada vez que, ¿verdad? Que hay intervenciones discriminatorias, racistas contra muchachos jóvenes, muchachos negros, muchachos que están en su escuela. En todas las escuelas de este país la policía va y registra adultos prácticamente todas las semanas, porque son negros y pobres. Porque que yo recuerde, eso no se hace en el Colegio San Ignacio, en Guaynabo. Así que nada, dicho eso, quería, bueno, no sé, ¿verdad? Tenemos que ir como terminando, pero quiero que ustedes todos den una reflexión final. Tengo mi café ahora. Una reflexión final sobre todo esto, sobre el derecho a la protesta
como un derecho fundamental en un momento, ¿verdad?, como este de crisis que estamos viviendo, y algo que, bueno, que nos dé esperanza, ¿verdad?, hacia el futuro, porque no es fácil aguantar este confinamiento solitario. Dios mío. ¿Quién quiere empezar? Luis, quiero que menciones también lo de los medios que mencionaste ahorita. Pues fíjate, yo podía comentar porque es que lo quiero agarrar precisamente de lo que estabas diciendo, Marimari. Tú acabas de desmenuzar una de las exigencias más importantes que se le hacen a los estados en el contexto de los derechos humanos en situaciones como los de la pandemia. O sea, la represión lo único que hace es ir en contra de las mejores prácticas, en este caso, ¿verdad?, de la salud pública. Es como tirarse un tiro en el pie. Por el contrario, lo que tienen que buscar son formas que empoderen a la población, que hagan a sentir la población segura. Sus ciudadanos van a tener un compromiso más grande con la ciudadanía en la medida en que se sienten protegidos de una manera digna por parte del Estado. Por el contrario, si tú lo que tienes son arrestos a personas que están en la calle de camino a un supermercado o personas que se están manifestando por violaciones a derechos humanos, como es el caso de ayer, multas que se le han estado imponiendo a personas también que se estacionan en un momento dado, los mismos abogadas que sirven de observadores en manifestaciones les han multado sus vehículos. No vas a lograr nada. Yo creo que también acabas de mencionar algo importantísimo y tiene que ver que mucha de esta represión a quien va dirigida generalmente es a personas vulnerables, personas marginadas, personas empobrecidas. Definitivamente, esto no se da en el Colegio San Ignacio, esto yo no lo veo en las personas que están paseando sus mascotas por la zona del condado o por la zona de Miramar. Sin embargo, si vives en otra comunidad, tienes que estar alerta al pillo, no vaya a ser que te detengan bajo la presunción de que estás violando el toque de queda ¿verdad?, o la cuarentena. La exhortación de nuestra parte es: conozcamos nuestros derechos, tenemos contenido también que la gente puede conocer y compartir sobre cómo manifestarnos. Dentro de la orden ejecutiva, sí, el distanciamiento físico es importantísimo porque toca nuestra salud, pero no podemos dejar las calles. Ha sido tan interesante ver las manifestaciones tan concurridas y a la misma vez ingeniosas que la gente ha tenido. Cuando yo vi la primera manifestación en WIPR, la gente en los carros, yo dije, la verdad que este país la gente se la come. Me pareció excelente y que eso entonces se estuviera multiplicando. Después estuvieron los paramédicos, estuvieron los taxistas, las mujeres tuvieron una exitosa manifestación también. Y bueno, ya hoy es 1 de mayo y estamos viendo otras manifestaciones grandísimas como tiene que ser el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Así que la exhortación es: mantengámonos atentos, estemos siempre pendientes, tomemos la calle si hay que tomar la calle y no dejemos de exigirle al Estado lo que son nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles. Gracias. Sí, yo quiero también entonces decir que totalmente lo que, ¿verdad?, dice Lisa, y nada, o sea, ya vimos la conferencia de prensa ayer de la gobernadora. Sabemos a quién escucha y a quién responde, a un sector económico que solamente está pendiente de sus intereses y que para nada le interesa ahora mismo la vida de las personas. Así que hay cosas pendientes, todavía la gente está en mucha necesidad, así que para nosotros la exhortación es seguir activo de manera segura, de manera, ¿verdad?, en que se proteja su vida también en el proceso, pero hay cosas pendientes, ¿verdad?, como ¿verdad?, las ayudas que hacen falta, las pruebas masivas que hacen falta, así que nos mantengamos activos en esto. Yo creo que es importante, como dice, ¿verdad?, Lisa y Paola, que los grupos estén juntos, ¿verdad?, que sigan desarrollando los proyectos. Yo creo que Comedores y el CDPEC, ¿verdad?, ha ido en una evolución, en un proceso bien chulo, ¿verdad? No ha sido fácil, pero eso ha construido lo que han logrado ahora. Y no es de la noche a la mañana, así que apoyar estos proyectos es bien importante. Y también abrirnos pasos, porque yo siento que la información que corre
es la información de un solo lado de la moneda. Estamos escuchando a los médicos, a los comerciantes, a los constructores, a los políticos, y los activistas, nada. Y la gente que está en la calle, si acaso 5 minutos, ¿qué? 30 segundos, y en función de algo bien particular de la pena. Entonces, tenemos que voltear eso y darnos cuenta de que es un sistema que está construyéndose y diseñado para que esta gente que tiene el poder lo siga teniendo, y nosotros peleando por lograr cosas para nosotros y para nosotras y para nosotros. Entonces, es totalmente desproporcionado. Y el llamado es a que la gente se siga manifestando, se siga comunicando, utilice las redes sociales, creemos nuestros propios medios de comunicación para educarnos, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, poca educación en el proceso y mucha desinformación, y eso crea más miedo. Así que un poco también nosotros ocupar más tiempo en ese proceso de diseño y de planificación, porque de la única manera en que nosotros vamos a construir otro país, porque no queremos volver a la normalidad del capitalismo del desastre, de la violencia contra la mujer, de la criminalización de la protesta, ni de los policías corruptos, queremos otro país distinto, pues eso tenemos que construirlo nosotros. No lo va a construir el gobierno, ni lo va a construir las fuentes de fondos de FEMA, ni nada de eso. Lo vamos a construir el pueblo. Así que yo creo que ese es el llamado principal a nosotros y a nosotras y a nosotres, a que el pueblo salve al pueblo, y que no esperemos cosas que ellos no van a hacer y que van a cumplir. Las tenemos que pelear en la calle, utilizando todas las herramientas posibles para un cambio que nos beneficie a las personas. ¿Y la caravana no te dejó? La caravana está corriendo, yo me paré obviamente en la plaza de Río Piedra. Sí, pues sería el colmo que te parara la policía en el camino. Pero fíjate, ya que hablando de eso, Mari, yo estoy en la plaza de Río Piedra, y aquí tú ves realmente donde, o sea, lo que es la necesidad. O sea, de aquí nadie habla de esto, tú sabes, de las personas sin hogar que están por aquí buscando qué hacer. De eso no hablaron ayer en la conferencia de prensa. La gobernadora no menciona nada sobre esta gente. Esta gente vive en una crisis perpetua, un COVID histórico, y a nadie le importa. O sea, y por esta gente, como decía Giovanni ayer, lo que quiere es comida para los que pobres. Tú sabes, yo creo que esa consigna fue poderosa. Lo que queremos es salud, lo que queremos es justicia. No queremos sueldos de 100,000 pesos ni carros caros. Queremos lo básico, poder vivir. Exactamente, eso sí fue bien poderoso, y la realidad es que si algo bueno pudo haber salido de todo esto, creo que fue, bueno, el que no conocía la labor de comedores sociales antes, ahora la conoce. De eso, por lo menos, eso podemos sacar. De hecho, me mandaron varias notas diciendo que nosotros teníamos como invitados a comedores sociales desde antes, o sea, esto lo habíamos planificado ya con varios días de antelación. No fue exactamente por lo ocurrido ayer, así que lo digo para que lo sepan. El timing, Totalmente, el timing perfecto. Sí, bueno, tuvimos suerte con eso, pero más allá de lo que han dicho las compañeras y el compañero Luis, pues no tengo mucho más que añadir, excepto que, bueno, que compartan este Facebook Live Café, conéctense nuevamente con nosotros el martes próximo. Gracias ¿verdad? Por compartir con nosotros este ratito, que nos hemos extendido y nos quedamos con temas y preguntas en el tintero, así que van a tener que volver también. Pero gracias a todos y seguimos, ¿verdad? Agitando y transformando. Muchas gracias. Gracias, estén bien, cuídense. Ay. Yeah.